De lunes a viernes, Cristian Barken nos invita a cultivar nuestro propio jardín para impedir que el desierto avance. Una hora de autocultivo intensivo, con conversaciones, historias, viajes, pensamientos. Un viaje a la palabra lleno de asombro para desenterrar los tesoros que nos esperan en nuestro propio jardín a la hora del regreso a casa. En Pauta 100.5 FM. Aquí comienza Desde el Jardín. Una presentación de Veramonte Reserva. Nuevos aires, nueva imagen. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Y así voy yo mismo regresando a mi propio jardín. Chile arde. Uno lo dice un poco en broma, aunque es bastante trágico. El fuego se ha convertido en una imagen muy recurrente que está presente en nuestro imaginario, que nos llega a través de todos los medios de comunicación. Hay una especie de, para algunos, un éxtasis frente al fuego destructor, para otros angustia de ver que ese fuego lo destruye todo a su paso. ¿Qué nos ha pasado? ¿Qué nos ha pasado? Qué fácil es caer en respuestas fáciles o facilistas. Justamente es el facilismo el que lleva a los países a las crisis más profundas, cuando la élite intelectual, para qué decir aquellos que tienen la obligación de dirigir los países en los distintos lugares donde están, pierden la conciencia, pierden una visión de largo plazo y también pierden el contacto con la realidad. Cuando se retira el pensar, los países pueden sufrir crisis tremendas. Y uno escucha muchas teorías, muchas miradas, muy interesantes algunas, desde la filosofía política, desde la sociología, desde la psiquiatría. Hay un desfile de opinólogos en los medios de comunicación, entre los cuales incluso también me incluyo, tratando de resolver o de buscar no solamente las causas de esta crisis, sino la salida posible a esta crisis. Y la verdad que hay días en que uno debiera retirarse, suspender el juicio, lo hemos dicho otras veces, la vieja epogea de la fenomenología, tratar de escuchar la realidad. Eso no significa no tener un juicio ético sobre ciertas cosas que están bien o mal, no, porque eso te puede llevar a una anomia moral, que también es un tema importante en estos días. Y hay quienes van a buscar las fuentes más lejos que lo que han dicho los grandes expertos, los sociólogos, los cientistas políticos sobre crisis análogas o parecidas a esta. Personalmente a mí me interesa siempre volver a los grandes escritores, releo mucho a Dostoyevsky en estos días, a la poesía, porque creo que la poesía y la palabra poética son una forma de resistir a la destrucción y a la desesperanza. Y en ese sentido quiero celebrar algo muy hermoso que me llegó desde un colegio antroposófico, un colegio Waldorf de Las Condes. Y el colegio tiene un nombre de una mujer que ustedes saben yo admiro, una gigante, Gabriela Mistral. Y en ese colegio Gabriela Mistral, el miércoles 4 de diciembre a las 8:30 de la mañana en el Duomo del colegio, se van a juntar profesores de la comunidad a hacer una lectura poética de Gabriela Mistral y colocaron como epígrafe de esa convocatoria una cita de Dostoyevsky, del idiota: solo la belleza salvará al mundo. Y me llega un WhatsApp de alguien de la comunidad del colegio que dice: hola Cristian, última lectura en voz alta que hacemos en el colegio los primeros miércoles de cada mes. Tomamos lo que comentaste en tu programa, solo la belleza salvará al mundo. Me sumo a esa lectura y qué interesante sería, porque creo que hoy día lo que tenemos que hacer es vernos las caras, conversar, pero tal vez no conversar en el nivel en que hemos conversado todos estos días, en el nivel de la coyuntura política inmediata, sino que buscar otro nivel de conversación y de encuentro. ¿Qué tal si nos juntáramos a leer poesía, por ejemplo, de un país con un fondo poético tremendo? ¿Qué pasaría si distintas personas a la misma hora leyeran en voz alta poemas de Gabriela Mistral, poemas de Neruda, poemas de Tellier, poemas de nuestra gran tradición poética? ¿Por qué no? Poemas de Rilke, ¿por qué no?
Bueno, yo creo que la palabra tiene un poder energético y así como andan circulando a veces energías destructivas, y no estoy hablando de una energía destructiva, estoy hablando de energía destructiva sin signo ideológico, no estoy metiendo un juicio ideológico a priori. ¿Qué pasaría si hiciéramos circular la energía poética de la palabra creadora, del canto, en esta época de destrucción, de crisis, etcétera? Bueno, son reflexiones que me hago que pueden parecer delirantes. Sin embargo, a mí me parece que en muchos momentos de la historia la palabra poética ha cumplido un rol salvador. Y me he acordado mucho, a propósito de eso en estos días, de un poema de Rainer Maria Rilke, traducido por Otto Dörr en Chile, en una magnífica edición de las Elegías del Duino, en un poema dedicado a un poeta que murió trágicamente, se suicidó. Y lo impresionante de este poema es cómo Rainer Maria Rilke de alguna manera le recrimina no haber resistido y haber sido capaz de sobrevivir al abismo que siempre acecha no solamente al alma humana, sino también a las sociedades. Hay una tentación del abismo. Yo siento que tenemos todos en algunos momentos que sentimos que nos vamos a ir a la mugre y de repente hay un hoyo negro que nos llama y las sociedades también, ¿eh? Las personas se suicidan y también las sociedades pueden suicidarse a sí mismas, ¿no? Y el llamado de Rilke al final es un poema largo, complejo, pero les recomiendo la edición de la editorial universitaria traducida por Otto Dörr, si la encuentran. No la van a encontrar probablemente. Cuando al final del poema, hay una edición española muy interesante, que es la edición de Visor. Eso me lo está soplando un pajarito por ahí. En donde al final del poema él dice: las grandes palabras de esos tiempos, cuando el acontecer aún era visible, no son para nosotros. ¿Quién habla de victorias? El resistir lo es todo. Caramba, cómo resuena ese verso final en estos días. ¿Quién habla de victorias? El resistir lo es todo. De alguna manera, vivir es resistir. Resistir al acecho de la finitud, de la muerte, también al acecho del sinsentido, al acecho de la destrucción, y en muchos momentos de la historia dramáticos, difíciles, extremos como el que estamos viviendo, probablemente este verso ha resonado. Me imagino en Alemania, este verso como habrá resonado en la época del nazismo. ¿Quién habla de victorias? El resistir lo es todo. El sentido profundo, ontológico del resistir. Me he acordado tanto de Otto Dörr y de su traducción, y me puse a releer algunos artículos que incesantemente a lo largo de los años, estamos hablando hace por lo menos más de 10 años, que Otto Dörr viene machacando, casi majaderamente dirían algunos, ¿no? Insistentemente, en cartas enviadas al diario, en columnas, sobre la crisis de nuestra sociedad posmoderna, sobre los peligros que le acechan, sobre el tema de la pérdida del sentido, la pérdida de la espiritualidad, de una sociedad que a veces se queda en lo económico, pero descuida la moral, la ética, un poder político no supeditado a un poder espiritual. Eso estoy prácticamente citando notas que leí de él en un ensayo que está incluido en La Palabra y la Música de las ediciones Universidad Diego Portales. La sobrevaloración del trabajo y la productividad en desmedro de otras esferas del alma humana, el imperio de la técnica. Bueno, son muchas. El fenómeno del descontento, tiene un artículo Otto Dörr especial sobre ese tema. El respeto a los héroes, me acordé de eso cuando fue vandalizada la estatua del general Baquedano. Él había escrito un artículo hace años sobre eso. El tema del rostro y la identidad, a propósito de la figura del encapuchado o del torturador, dice él, que no da la cara, ¿no? En fin, la crisis del lenguaje, un tema del que habría que hablar hoy día. Tiene otro artículo sobre el respeto a los templos del año 1916. 2016, ya me corrí un milenio. Es buena la regresión, pero no tanto. En fin, me pareció, ya Otto Dörr estaba en el jardín, llamar a Otto Dörr y decirle: Otto, tú viste muchas cosas que hoy día estamos viviendo y me interesa saber
¿Cuál es tu reflexión ahora, en este momento tan tremendo de crisis? Qué importante es que los intelectuales, los pensadores de nuestro país aporten un poquito de densidad, de espesor, en un momento donde hay mucho griterío, donde se instala el miedo, donde la sociedad se polariza, se fractura, y donde se pierde el espacio importantísimo, fundamental, de la reflexión. El peligro más fuerte hoy para mí es la posibilidad de la unanimidad, es decir, que en un sector, ya sea de izquierda y de derecha, se instale la idea de que tenemos que pensar todos iguales, como un rebaño. Ese peligro es para mí el más grande de los peligros. Y por eso es que son tan importantes las figuras de los pensadores. Otto eres psiquiatra, pero es un ensayista notable, traductor de poesía, y seguramente ya debe haber llegado al jardín, así que me voy a apurar y voy a dejar un poco esta divagación. Ahí sentimos ya el maravilloso sonido de las bandurrias. Significa que me estoy acercando a mi jardín con ustedes. La verja del jardín está abierta y me sale a recibir mi fiel amigo el zorzal. Miren qué hermoso como canta. Querido zorzal, qué días agitados estos, ¿no? ¿Estarás en otra tú? ¿O los animales también son capaces de percibir las energías que las sociedades, que los países, que las personas? Yo de repente pienso, las plantas sentirán lo que nos está pasando, los pájaros sentirán, nuestros gatos, nuestros perros, o están desconectados. Yo creo que hay una conexión ahí. Ahí pasó un gato cojo de este jardín, un gato muy querido, ¿eh? Yo trato de cuidarlo, pero ya, ahí pero se arranca, es un poquito anarca este gato. La verja del jardín está abierta y seguramente debe estar Otto acá adentro. Efectivamente, ahí está Otto, llegué atrasado. Otto, discúlpame por haber llegado atrasado al jardín. Qué gusto de tenerte aquí en el jardín. Buenas tardes, Cristian. Te agradezco mucho la invitación a este programa tan especial, a este rincón de espíritu y de cultura y de equilibrio. Para mí es un verdadero honor, te prometo. Quisiera tomar el verso de Rilke. Me escuchaste mientras venía recitándola ahí a la entrada del jardín. Ese verso impresionante. Es muy impresionante. Sería bueno que a lo mejor contaras el contexto del verso que acabo de leer. Bueno, es un poeta joven que era amigo de él, quien le había consultado a él varias veces, y que en algún momento, no sé los detalles, no los explica, él tampoco, se suicida y él le reprocha el haberse precipitado. Y es un verso maravilloso porque plantea todo el tema de la creación poética y la importancia, la trascendencia de ella, y cómo él no podía sustraerse a esa misión por una pasión tanática del momento. Una pasión destructiva, autodestructiva en el fondo, ¿no? Pero fíjate que lo que sí te puedo contar es que ese final del verso fue el lema con que se reconocían los miembros de la resistencia contra Hitler en Alemania entre el año 33 y el 45. Tú sabes que ese movimiento fue un movimiento mucho más importante de lo que la gente sabe. El movimiento de resistencia al nazismo. Claro. Con una tremenda dificultad para comunicarse, porque los persiguieron mucho, el sistema de espionaje que tenían, de delaciones, de control de teléfono, de la prensa, todo estaba controlado. Entonces eran formas muy elaboradas como para poder juntarse, poder hablar, poder reunirse, ¿no? Y muchos no se conocían entre ellos, entonces esos versos les permitían reconocerse uno al otro. O sea, los resistentes al nazismo se recitaban este verso de Rilke. ¿Quién habla de victorias? El resistirlo es todo. Qué impresionante, ¿no? Es muy impresionante. Mira, yo escribí un artículo sobre el tema en el Artes y Letras el día 21 de julio pasado, porque se cumplían 70 años, el día 20 de julio, del atentado fallido contra Hitler. Y ahí doy más detalles del asunto. Yo tuve que ver indirectamente con todo esto, porque mi profesor también había pertenecido al círculo de Stefan Georgi, este otro gran poeta paralelo a Rilke. Tu profesor en Alemania, Tellenbach, ¿no? El psiquiatra, el famoso psiquiatra. El famoso psiquiatra, claro.
Entonces, Telemann me contó muchas cosas, ¿no? Y me contó, entre otros detalles de ese mundo, Stauffenberg, todos sabemos que era gran admirador de Georgi, era un tipo cultísimo. Stauffenberg era además músico. ¿Quién era Stauffenberg para quien no lo conoce? El conde Klaus von Stauffenberg fue el que dirigió al final la resistencia y el que hizo el atentado. Y le pidieron a él hacerlo, aun cuando estaba sin un brazo y sin un ojo, porque el único que tenía era un estratega tan extraordinario que el único que tenía acceso al final, en ese momento, ya el año 44, la situación estaba muy mala desde el punto de vista bélico para Alemania, para la Alemania nazi, digamos. Y él entonces tuvo acceso en varias oportunidades, hizo 3 intentos, los 3 fallidos. 3 intentos de atentado a Hitler, pero eso debe haber sido prácticamente imposible, era atentar contra Hitler, el control que debe haber habido, la vigilancia. Pero este era un héroe. Y confiaban en él porque era un estratega militar destacado, militar, y pensaban que era fiel a Hitler seguramente. No sabían eso, nunca se manifestó, pero era tal el prestigio que tenía en las Fuerzas Armadas y en todas partes. Era el jefe de todo el ejército de reserva, de la reserva. Y bueno, entonces el día 11, el día 15 y el día 20 de julio. Y los 3 atentados fallaron. ¡Qué tremendo! El primero fue culpa de Olbricht, el general Olbricht, porque cuando llama por teléfono dice, está Hitler solo, no está Himmler. No, dice el otro, tiene que morir Himmler también. Entonces dejémoslo para la próxima reunión, que es el 15. Y el 15 la reunión iba a durar 1 hora y media y Stauffenberg sale al baño a cargar, a conectar la bomba. En la maleta. A los 15 minutos. Uy, pero esto está muy entretenido, pero es una novela de espionaje extraordinaria, la que deberías escribirla o conseguir ya. ¿Y nadie ha escrito una novela sobre eso? Oye, sale entonces al baño, vuelve y en forma inexplicable Hitler se retiró 1 hora antes de la reunión. Como si hubiera percibido. Tenía una percepción diabólica. Diabólico. ¿Era diabólico Hitler? Si tú hablamos de lo diabólico. Sí, peor que el diablo, yo creo. Yo creo que no ha existido un ser a la altura de Calígula. Pero dime una cosa, perdón el paréntesis, porque es interesante esto. A ver, porque uno habla de lo diabólico. A ver, ¿cómo se manifiesta, porque tú eres psiquiatra, lo diabólico en lo psíquico? ¿Cómo encarna y qué tipo de personalidad son las que podemos clasificar derechamente? Porque hay personas malas, hay personas psicópatas, pero ya este grado sería un grado superior, es como la maldad en estado puro, un poco como el personaje de los demonios de Dostoyevsky, el nihilista ese que es terrible, que es Stravogin, no sé si Kirillov o Stravogin, uno de los dos, que son como el mal puro. ¿Existe eso, Otto, desde tu mirada de psiquiatra? En la historia ha habido personajes así, absolutamente, pero pocos tan digamos, en estado puro, como dices tú, como el caso de Hitler. Era un hombre de una capacidad además, pues que llamo yo no solo malo, sino que demoníaco, en el sentido que tenía un poder sobre la gente impresionante, de dominio, y tenía esta capacidad de intuir. Se salvó de 14 atentados. Casi como que los olía. Y se retiraba antes o suspendía, tenía que ir a revisar unas tropas en tal parte, estaba todo preparado para otro atentado o para tomarlo preso y no llegaba. En fin, para mí esto es importante, perdón el paréntesis, Otto, pero que es importante porque leí un libro de un psicoanalista italiano que se llama Psicosis, en que él dice que cuando en una sociedad se instala el miedo o la psicosis, la posibilidad de que aparezca un líder psicópata que canalice ese miedo y esa psicosis es muy alta. ¿Cómo estos personajes diabólicos o negativos, o que pueden ser líderes destructivos, que han aparecido tantas veces en la historia, ¿no? ¿Cómo el contexto social o lo que está pasando en la sociedad puede ayudar a eso? ¿Cuál es la conexión? ¿O aparecen nomás y es un azar? ¿O hay una conexión de lo que está pasando en la sociedad misma que permite que emerjan y que permite que tengan el apoyo que tuvo Hitler, el apoyo que tuvo, no sé, que tuvieron en su origen Lenin o Stalin, etcétera, etcétera, etcétera? Bueno, el caso de Alemania estaba en una crisis muy grande, una crisis económica tremenda, humillado con la derrota de... Y además un factor que se toma poco en cuenta, y que luego en todas mis investigaciones sobre el tema
lo he descubierto, que no lo había pensado, que era el temor al comunismo. El comunismo había penetrado mucho. Fíjate que Hammerstein, el último general en jefe que sacó Hitler al día siguiente de asumir, tenía 7 hijos, de los cuales las 3 mujeres, eran espías rusas. Y le fotografiaban los documentos al general en jefe del ejército para mandarlos a Moscú. Ese era el nivel de penetración. Qué interesante lo que estás diciendo, porque qué peligroso es cuando el miedo a algo objetivo, que era el comunismo en este caso, puede ser al revés, puede ser el miedo al fascismo, puede generar una respuesta peor que la que pretende solucionar. Exactamente. ¿Cómo lo tratando de aplicarlo hoy día? A mí lo que más me preocupa del contexto que estamos viviendo es que se instale, no sé qué te parece a ti como psiquiatra, el miedo en la sociedad chilena. Que uno empieza ya a ver signos de que el miedo comienza a instalarse. ¿Qué te parece a ti eso? Sí, yo creo que estamos en camino hacia eso, porque vemos que lo que ocurre se está yendo de las manos de las autoridades y de las personas mismas. Yo creo que ya han perdido la capacidad de reflexión. Hay siempre entre el impulso y la acción, hay un momento, ese momento ético, ¿no?, que se llama de la reflexión. El momento ético. Y ese momento no existe ahora. El tipo tiene un impulso y lo realiza. Entonces han atravesado todos los límites imaginables, incendiar un edificio, asaltar un hospital, en fin, atropellar iglesias, quemar iglesias. Las profanaciones son rarísimas. Han ocurrido muy poco en la historia. Fíjate que eso no tiene relación con el desplome de la misma iglesia y el hecho de que la crisis de la iglesia ética profunda golpeó particularmente acá. Mira, todo lo que significó para la visita del Papa, que fue de alguna manera fue golpeada también por esta crisis. ¿No ayudó eso? Cuando se derrumban ciertos referentes éticos y morales que uno podría admirar, eso propicia que de repente se desate este resentimiento brutal, digamos, porque esto habría sido impensado, por ejemplo, en la época de la dictadura militar, donde la iglesia cumplió un papel muy importante, que alguien hubiera ido a profanar un templo, digamos, militante izquierda, incluso extrema izquierda. Nadie habría hecho eso. Sí, pero yo creo que va más allá, porque incluso hubo profanaciones antes de que se manifestara esta crisis por la conducta de algunos sacerdotes. Mucho antes también hubo profanaciones en unas marchas en la gratitud nacional que arrastraron una figura de Cristo. Todavía no había llegado a su plenitud la crisis de la iglesia. Yo creo que el tema es más profundo. Tú hablas ahí, perdona, sí. Otto, tú hablas en un artículo que publicaste el año 2010 a propósito de las profanaciones de los templos. Tú hablas del respeto a los dioses, ¿no es cierto? Y hablas también de cuando desaparece el respeto a los templos. Tiene otro artículo, bien impresionante, el año 2016. Y lo importante que es en una sociedad el espacio sagrado, la distinción entre espacio sagrado y profano. Claro. Brevemente sería interesante referir, y cuando se pierde eso, ¿qué es lo que pasa en una sociedad? Mira, lo que pasa es que esa distinción es tan importante porque acompaña al ser humano desde su nacimiento. Fíjate, y en 2 etapas. Hay una etapa, la distinción de espacio. Fíjate que el paso del Homo habilis, que es la primera especie Homo, ¿no?, hace 2,5 millones de años más o menos, al Homo erectus, que a 1.700.000 años más o menos, está definido por la distinción de espacios en la habitación. Cuando el Homo se habla de Homo erectus, está un proceso, esto de poner la posición erecta de las cosas más difíciles, imaginables, cómo lo logró la evolución, cómo logró la anatomía llegar hasta cosas tan antieconómicas como andar en 2 pies, ¿no? Sí. Bueno, este proceso tan largo, pero los antropólogos hablan de Homo erectus en el momento que empieza a distinguir el espacio para dormir, el espacio para hacer vida social, el espacio para comer. O sea, los espacios en el habitar. Esa primera distinción. Bueno, y el paso del Homo erectus al Homo sapiens, cuando aparece el lenguaje racional, que está alrededor de 100.000 años atrás, eso se acompaña inmediatamente con la distinción de un espacio sagrado y de un espacio profano. Eso está en todo, incluso tú citas tribus brasileras, los pueblos precolombinos, está en todas las culturas. En todas las culturas. Entonces, es una distinción
que ha acompañado al hombre desde siempre. Entonces, ¿qué pasa cuando existen estas profanaciones de templo, el incendio de la iglesia de Veracruz u otras? ¿Qué es lo que está en juego ahí profundamente? ¿Es una involución a un estado anterior? ¿Qué es lo que pasa? Anterior al Homo sapiens, anterior al lenguaje racional. Es decir, el lenguaje se fue formando muy lentamente, ¿no? Pero bajó la laringe, se fue armando este espacio, etcétera. Eso duró 1.000.000 de años, el proceso. Pero el momento en que empezamos a hablar simbólicamente, con símbolos, eso ocurrió bruscamente. Eso fue alrededor de 100.000 años, entre 90 y 100.000 años. Y se sabe por los dibujos. ¿Y qué hay detrás de eso? Tú lo analizas como psiquiatra, esta involución. ¿Involución a qué? ¿De qué a qué en el sujeto que hace esta acción? Que a veces es un joven, a lo mejor inconsciente o drogado, no sé, pero ¿qué te lleva a hacer eso y qué es lo que refleja eso, digamos? A un estado preverbal, una pérdida del lenguaje. Y coincide con la pérdida del lenguaje. No sé si tú has visto, yo he visto poca televisión, pero alguna vez en este último tiempo, pero alguna vez he observado escenas de violencia y el lenguaje de los jóvenes. En 10 palabras, 7 son la palabreja con H. El guan. Claro, eso, no hay nada, no hay una idea, no hay un pensamiento, nada. Tú también advertiste, durante mucho tiempo hablaste, fue el primer tema que tocaste, el tema de la degradación del lenguaje y qué es lo que significa eso en una sociedad cuando se pierde en el fondo el verbo, la palabra. Y a mí me gustaría que profundizaras cuán importante es la palabra y qué ha pasado con la palabra en nuestra sociedad. Bueno, el Evangelio San Juan empieza con esa frase impresionante: en principio en el principio era el verbo, claro, ¿no? El logos, ¿no? El logos es todo. Para Grecia no era solamente la palabra, era razón, fundamento, era todo. La palabra es lo que permite la simbolización y por lo tanto el manejo de la realidad, porque si tú no tienes esa arma del lenguaje, tú permaneces igual, como los animales, una maravilla de integración con la naturaleza, pero no la modifican. Ningún perro, ningún mono es capaz de crear una obra de arte, ni una poesía, ¿me entiendes? O sea, toda la grandeza del hombre depende del lenguaje. El lenguaje es lo que lo define, por eso que algunos han llamado, no solamente, algunos llaman son, politicon, Aristóteles. Pero son fonanta, que es el son animal legón que habla, también, ¿no? El hombre que habla, ¿no? El animal que habla. Ya, y tú viste que comenzó yo recuerdo un artículo que te leí, Otto, estoy con Otto Deur aquí en el jardín. Tantos años. En que tú hablabas de la procolalia, del lenguaje, que el lenguaje soez, vulgar, pero que me llamó la atención en ese estudio que había entrado fuertemente en los sectores ABC1, en los sectores altos y entre mujeres. También. Impresionante. Porque uno podría pensar esto es un lenguaje lumpesco, pero no, la degradación del lenguaje entró en el sector alto, en el sector que se supone que tiene educación o privilegios de educación. ¿Por qué parte ahí esa degradación y qué importante, qué significativo que parte ahí? Porque se fue avanzando, empezó en la juventud y después fue abarcando a todos los varones, ¿no? Y pues al pueblo, y después terminó a las mujeres y los niños. Yo diría que lo de las mujeres, fíjate que se ha detenido un poco. Yo he observado que en los últimos años había una detención, pero hubo un momento pero tremendo. También hablaban con las mismas groserías. Y que era en las universidades, pero no en la vida social. Ya, pero dime una cosa, ¿tú no has visto, porque uno podría decir esto es exclusivamente de Chile, ocurre en otras sociedades, en Latinoamérica, en Europa? ¿Tú ves que este es un caso específico de Chile, este tipo de degradación tan brutal del lenguaje, específico de Chile? Hay una cierta pérdida de lenguaje. Se han quejado algunos españoles en la juventud, pero yo te diría que es un 10% y nosotros el 80%. Así es la proporción, más o menos, ¿eh? Yo estoy mucho en Alemania todos los años, en España, en Francia, y al contrario, sigue en Francia siendo el buen hablar la carta de presentación. Si tú no hablas bien, no vas a llegar a ninguna parte. ¿Y por qué llegamos a esa degradación o desintegración del lenguaje aquí en Chile? Que eso me llama la atención. ¿Por qué?
¿Es Chile país de poetas? ¿Chile? ¿Por qué? ¿Qué pasó aquí? Es una pregunta que te la dejo reverberando, Otto, para que la pienses. No es una pregunta fácil de contestar. Estoy conversando con Otto Dörr aquí en Desde el Jardín en este día lunes. Dar la bienvenida a un nuevo auspiciador, al Conservatorio de Música de Universidad Mayor. Cuando la música te inspira, despiertas tu espíritu emprendedor. Universidad Mayor te invita a las audiciones del Conservatorio de Música para el proceso de admisión 2020, que podrás realizar en 2 periodos, desde el 2 al 3 de diciembre del 2019 y del 6 al 10 de enero del 2020. Solicita tu audición ingresando al conservatorio.umayor.cl. Admisión 2020, Universidad Mayor para espíritus emprendedores. También Veramonte. Se respiran nuevos aires en Veramonte, porque Veramonte Reserva renovó su imagen inspirada en los colores de sus viñedos orgánicos de Casablanca y Colchagua. Veramonte, suelos vivos. El programa Con Salud Camina Contigo es una iniciativa, ustedes ya lo saben, que acompaña de cerca el proceso de más de 6.000 pacientes que han vivido dificultades oncológicas o cardíacas. Dentro de eso está el concurso de creación artística Con Salud Camina Contigo, donde el arte sirve como un canal de expresión para plasmar y compartir testimonios desde la experiencia difícil de una situación médica compleja. Otto, antes de irnos a la pausa, Otto Dörr, ¿qué verso o qué frase podrías regalarnos que tenga alguna reflexión, alguna pista, alguna huella de lo que nos está pasando hoy día en Chile? Del pensamiento, de la literatura, de la poesía. ¿Qué se te ocurre regalarnos? O para subir el ánimo, levantar el espíritu, lo Mira, que sea. hay un soneto de Rilke. Me lo va a leer un poquito en alemán primero, que suena muy bonito. Para que me despierten mis viejos ancestros alemanes que además olvidaron el alemán. Ya que flojo mis ancestros. Perdieron el alemán. Que te lo leo en castellano primero, después un pedacito en alemán. Sí, ¿no? Lógico, ya, dale. Es que tiene que ver con esto, porque respecto a la crisis actual, hay un tema político en el cual no voy a entrar. Hay un tema más profundo. Es el que me interesa a mí. Vamos a hablar nosotros. Me interesa el tema más profundo, sí. Y te diría que hay otro tema, quizás más profundo todavía, que lo anunció Heidegger con el tema de la técnica, el sometimiento del hombre a la técnica, y que fue predicho 30 años antes por Rilke. O sea, el año 22. Las consecuencias de una civilización técnica en la vida humana, y eso habría que ligarlo, cómo nos afecta a nosotros. Sería interesante verlo. Sí, dale con el verso, pues a la vuelta de la tanda vamos a tratar de entender por qué. Dice, la máquina amenaza todo lo adquirido es la cultura. Si es que osa instalarse en el espíritu en lugar de hacerlo en la obediencia, para que no luzca el vacilar más bello de la espléndida mano, la artesanía, corta y afirme la piedra para la construcción más resuelta. En ninguna parte se rezaga para que no escapemos de ella ni una vez, y así se pertenece a sí misma lubricando en la fábrica tranquila. Ella es la vida y cree saberlo mejor. Ella, la que con la misma decisión crea, ordena y destruye. ¡Wow! La máquina. La maquinización del mundo. Hemos hablado de que los robots nos van a reemplazar. Bueno, pues vamos a tener además la cesantía que tenemos por la caída del IMASEC. O sea, agregar que van a llegar los robots. Yo creo que ya nadie quiere que llegue ningún robot. Pero aquí viene el final y qué tremenda esta idea de Rilke, la maquinización del mundo. Qué impresionante. Pero la existencia continúa estando para nosotros encantada, y en 100 lugares hay origen todavía. Uy, qué bonito es eso. Qué bonito. Un juego de puras fuerzas a las que nadie toca sino se arrodilla y admira. Aún dulce se agotan las palabras en lo inefable. Y la música, siempre nueva, construye su divina morada con las más temblorosas piedras en el espacio inservible. Es bellísimo, daría la pena detenerse en cada uno de los versos. Dinos en qué elegía está o en qué... El soneto número 10. A Orfeo. Soneto número 10, Orfeo de Reina María, para el que quiera buscarlo. El 10 de la segunda parte. 10 de la segunda parte. Pero me quedo con eso que la maquinización del mundo trae la pérdida del encantamiento del mundo. ¿Tiene eso que ver con lo que estamos viviendo hoy día en Chile? ¿Hay algún elemento de esta tecnificación del mundo que nos haya afectado, que haya corrompido algo en nuestra sociedad y que de alguna manera explique la desintegración, qué terrible decirlo, social, la anomia ética, política que estamos viviendo? Vamos a preguntárselo a Otto Dörr en el regreso
aquí en Desde el Jardín. Cuando la música te inspira, despiertas tu espíritu emprendedor. Descubre tu talento con nosotros en el Conservatorio de Música de la Universidad Mayor. Te invitamos a las audiciones del proceso de admisión 2020, que se desarrollarán del 2 al 13 de diciembre del 2019 y del 6 al 10 de enero del 2020. Infórmate más sobre el proceso de admisión y descubre nuestra amplia oferta de carreras en conservatorio.umayor.cl. Universidad Mayor, para espíritus emprendedores. Admisión 2020. Imagina respirar el aire fresco de la primavera rodeado de verdes valles. ¿Sientes como todo dentro de ti se renueva? Esos son los nuevos aires que se respiran en Veramonte, porque la frescura se disfruta con todos los sentidos. Veramonte Reservas renovó su imagen, inspirados en la naturalidad de sus viñedos orgánicos, de Casa Blanca y Colchagua. Veramonte, suelos vivos. Todos los días desde las 7 de la mañana, en Primera Pauta, hablamos de las noticias que marcarán la jornada, junto a Paz Montenegro, Alfonso Concha y John Miller. Conversa con nosotros en redes sociales y profundiza la información en nuestro diario digital, pauta.cl. Pauta. Hablemos de verdad. Seguimos conversando desde el jardín con Cristian Barken en Pauta 100.5. Una presentación de Veramonte Reserva. Nuevos aires, nueva imagen. No es fácil definir la posmodernidad cuando se está en medio de ella. Nos falta la perspectiva de la distancia. Hegel decía al respecto: nadie puede saltar por encima de su tiempo. El espíritu de su tiempo es también su espíritu. Así comienza un artículo muy interesante de Otto Dörr, la posmodernidad y la pregunta por el sentido, incluida en el libro La palabra y la música, que tengo aquí en mis manos, de las ediciones Universidad Diego Portales. Otto Dörr es psiquiatra y bueno, es profesor, tengo entendido, todavía de la Universidad Diego Portales, profesor de la Universidad de Chile también. Y en este artículo, Otto Dörr está aquí en mi jardín, tú comienzas a dar los distintos rasgos de esta sociedad posmoderna. Se ha hablado mucho de las sociedades líquidas, una de las cosas que ha salido hoy en juego, y se habla mucho de este concepto de Segman de la sociedad líquida. Bueno, sería un poco lo mismo, ¿no? Y tú vas describiendo distintos rasgos, y uno de los rasgos es el peligro que significa la técnica para el hombre, pues la máquina, dices tú, terminará vengándose de nosotros, citando a alguien ahí, creo que a Rilke, porque nos deformará y nos agobiará. Y tú leíste estos versos de Rilke al irnos a la pausa, y me gustaría decir, a ver, ¿en qué sentido este elemento constitutivo de esta posmodernidad, esta supremacía de lo técnico en lo humano o sobre lo humano, tendría que ver como un elemento, no digo que sea el único, que explique alguna dimensión de esta crisis que estamos viviendo? La pregunta es difícil. Bueno, la pregunta es muy amplia. La pregunta amplia y difícil a esta hora de la tarde. ¿No quieres un whiskycito, algo que te ayude a...? Oye, bueno, tiene muchos lados, ¿no? Pero hay uno muy concreto, y es el que la juventud, sobre todo, está ocupando una cantidad de horas enorme en los aparatos tecnológicos. La pantallización, ¿no? De la que hemos hablado hartas veces aquí, ¿ya? Es el celular, el teléfono, la televisión, qué sé yo, los aparatos chicos, no sé cómo se llama. En fin, en Estados Unidos son alrededor de 7 horas diarias que están los jóvenes conectados y allí probablemente sea más. Ahora, está absolutamente demostrado que los medios estos tecnológicos van reduciendo la capacidad del cerebro de crear interconexiones, porque lo que la gente no sabe, se aprendió en el colegio, los que aprendieron algo, que el tejido nervioso no se reproducía, diferencia del tejido muscular o el tejido de la piel. En fin, todos los tejidos se reproducen, o sea, te haces una herida y se repara, ¿no? Claro, milagroso, increíble. El tejido nervioso no se reproduce. O sea, lo que se pierde a nivel cerebral, claro, no se recupera. No se recupera. Pero
lo que no se tenía muy claro era que aun cuando las neuronas no se reproduzcan, no se recuperen, van creando entre ellas interconexiones. Y esas se las va haciendo uno, así como el atleta se hace su musculatura. De manera que tú, a través del proceso del aprendizaje, vas generando nuevas interconexiones neuronales y, por lo tanto, mayor capacidad cerebral. Esto llega hasta tal punto que se ha podido seguir la evolución del cerebro de personas que han llegado a muy avanzada edad, y se ve que aquellas que no estuvieron sometidas a estas máquinas, por ejemplo, se hizo un estudio en unas monjitas en Estados Unidos que vivían todas alrededor de 100 años. Ya, que no tenían televisión, radio, internet, ¿ya? Sin embargo, no tuvieron ningún deterioro cognitivo normal. Es distinto cuando a ti te viene una enfermedad de Alzheimer, ¿no? Pero fuera de eso hay un deterioro normal que se va empezando a producir en algunos a los 60. Ya estoy apagando mi celular ya. En este mismo instante lo que estás diciendo, en este momento, ¿hay dónde puedo tirarlo ahí? Voy a tirarlo al suelo ahí. Ya, se fue. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que si tú al niño lo sometes a estos aparatos, el deterioro de sus capacidades cognitivas va a empezar no a los 100 como en las monjitas norteamericanas, sino que a los 60 o a los 50. O sea, ¿por qué? Porque no se estimula el desarrollo de estas interconexiones neuronales. ¿Cuáles son los factores que favorecen y cuáles? Los que desfavorecen son todos los aparatos tecnológicos. Hay autores que dicen que someter a un niño a una pantalla a los 4 o 5 años es un crimen simplemente, porque eso los estás limitando intelectualmente para la vida. Ahora, ¿qué factores favorecen el desarrollo de las conexiones interneuronales? En primer lugar, la música. En segundo lugar, la palabra. O sea, el educar a un niño en 2 idiomas sería de las cosas más favorecedoras de la inteligencia y el desarrollo cognitivo. Otro factor es el juego con las manos, estos juegos que tienen los mecanos, inventar cosas con las manos. Y por último, el deporte y la lectura más adelante. Y los factores negativos son los que ya te mencioné. Otto, y entonces... ¿Pero qué tiene que ver esto con lo de ahora? Porque resulta que también esto tiene que ver con el lenguaje. Si tú estás demasiado tiempo sometido a esta cosa pasiva, son estos aparatos que te dan todo lo que tú quieras, la respuesta a cualquier cosa. Entonces, esa menor actividad te va haciendo perder lenguaje y te va haciendo perder también capacidad ética. Raciocinio, desde luego. Porque el raciocinio requiere una elaboración más sofisticada y más... Claro. ¿Ah? Y esa etapa que yo te decía, entre el impulso y la acción, que es la reflexión, se va perdiendo, ¿no? Entonces, lo que tú ves ahora en esta juventud violenta es impulso y acción. No hay momento de reflexionar. ¿Estará bien lo que estoy haciendo? ¿No estará bien? Entonces, eso que es fundamental en la vida humana, porque la vida humana se basa en primer lugar, en la aceptación del otro. Acuérdate que Aristóteles planteaba que lo fundamental para poder vivir en sociedad era aspirar a una vida buena, ¿no es cierto? Una vida buena, vale decir, virtuosa. El desarrollo de la virtud era lo más importante. Y Paul Ricoeur, lo llevó esto mismo en una fórmula que yo considero absolutamente perfecta, que es decir, la búsqueda de una vida buena con el otro, para el otro y en el marco de instituciones justas. Bueno, ese sería como quien dice el ideal ético. Ahora, para ser justos, Otto, porque es cierto que podríamos seguir hablando del tema de esta generación del lenguaje, de la violencia en los jóvenes. Me parece que le estamos cargando mucho la mano solamente a las generaciones jóvenes, pero yo creo que esta crisis también tiene que ver con una crisis de las generaciones mayores. Y me gustaría saber cómo ves tú, porque hay una corresponsabilidad, o sea, no es solamente... hay un tipo de sociedad que hemos construido, un tipo de educación, que hemos hecho una forma de educar. Hay una crisis también en las generaciones anteriores. No es que los jóvenes sean los únicos culpables de esta situación en la que estamos.
a lo mejor ni siquiera lo son la consecuencia, ¿no? de una degradación de toda la sociedad, quizá por un desarrollo unilateral de los valores, ¿no? Se ha puesto demasiado valor en el desarrollo económico, que está muy bien, pero no puede ser el único valor, ¿no es cierto? Y esto llevó al consumo, y el consumo al consumismo y al consumismo y este mundo de lo descartable, de lo desechable. Entonces todo lo que sea efímero es lo que predomina, ¿no? No hay Nada de alguna manera de lo que sea permanente. No, mira, voy a ser bien radical. No, de alguna manera un empobrecimiento. Todos estamos de acuerdo que el desarrollo económico es importante, que Chile alcanzó ciertos niveles en relación al resto de América Latina, de ciertos índices, etcétera. Pero no, de alguna manera un empobrecimiento, había un empobrecimiento cultural, espiritual del país, porque una cosa es el desarrollo económico, pero otra cosa es cuando lo económico es lo único, es cuando hay un pensamiento económico reductivista, ¿no? Que incluso, porque uno escucha economistas analizar la realidad y su análisis es un análisis bastante pobre, o sea, se mueve muy bien en lo económico, pero lo político casi no existe, desaparece, hay un empobrecimiento de lo político. La educación, la cultura, lo espiritual, o sea, ¿no estaría viviendo Chile una crisis cultural, espiritual muy potente? Producto, porque todo reductivismo termina llevando inevitablemente a una crisis, porque el ser humano no es solo una dimensión. Absolutamente. Pienso en el poema de Ezra Pound, With Usura, todo el efecto que produce la usura en una sociedad, que llevó a Pound a equivocarse y a tomar un planteamiento fascista para combatir el capitalismo, etcétera, pero de alguna manera ese poema de Pound es estremecedor, ¿no? Como la usura corroe, se mete en el lecho entre los amantes, va corroyendo lo sagrado, va corrompiendo la sociedad por dentro. Mira, yo creo que por eso y por otras razones también, de cierta ideologización de la educación, que también creo que ha sido muy negativo, esa politización ya de los niños, de los colegios, etcétera, se ha ido perdiendo en nuestro país, más que en cualquier otro país que yo conozca, el vínculo con lo que el mismo Ricoeur llamaba el núcleo ético-mítico. Ricoeur dice que las sociedades se organizan fundamentalmente en torno a tres elementos. Uno son los útiles, otros son las instituciones, y último los valores. Los útiles son universales, las máquinas, los libros, cualquier cosa, ¿no? Y son iguales para todos, llegan a todo el mundo igual. Las instituciones son un poco distintas según una civilización y otra, pero tienen muchas cosas en común. De hecho, se aproximan mucho a las constituciones, los derechos penales, etcétera, etcétera. Donde está la diversidad, lo que hace que no seamos todos iguales, están los valores. Y en el fondo de este tercer nivel, que son los valores, está lo que llama el núcleo ético-mítico. ¿Cuál es el núcleo ético-mítico, para dar un ejemplo, para entenderlo bien? El núcleo ético-mítico es el conjunto de narraciones, de historias, de creencias, de mitos, de los cuales se alimenta una sociedad. No existe ninguna sociedad sin un relato. Sin un relato. Por decirlo así, tenemos que contarnos un cuento nosotros mismos. Exactamente. Que es el cuento que contó el primer chamán, el primer sacerdote, el primer poeta, lo que sea, ¿no? Lo que no. Y vivimos dentro de ese relato, claro, ¿no es cierto? Claro, absolutamente. Bueno, el ejemplo más impresionante es el pueblo de Israel, que ya tiene 5.000 años, y todo en torno a este relato, que es un relato que el pueblo mismo lo crea y el que relata lo crea, lo recrea de vuelta a él. O también pensamos, en los cantos homéricos. ¿Qué sería el mundo griego sin Homero, sin la Ilíada? Imposible, ¿no? ¿Y qué sería de Occidente sin el cristianismo? Nada. Eso es lo que lo funda. Lo que lo funda, absolutamente. Y ahí también, perdón, una pregunta. Al desintegrarse ese mito fundacional, porque empieza a desacralizarse la sociedad, a desaparecer ese relato, no hay un relato que lo sustituya. Ninguno. Hay un vacío que el mismo Nietzsche predijo cuando dijo Dios ha muerto, ¿no es cierto? Exactamente. Ya. Entonces, ¿qué pasó en Chile? ¿Perdimos, no teníamos relato? ¿Nuestro relato no alcanzó a cristalizar? ¿No teníamos un relato fundacional que nos uniera en torno a una historia común? ¿A una vía, a una vez? ¿Un país llamado Chile, no sé? ¡Pum! Claro. Lo que pasa es que el relato cristiano, el mito, la Virgen María, el Niño Jesús, la cruz, todo esto es constitutivo de todo Occidente, ¿no? Inseparable. Vale para Alemania, para Francia. Pero en cada cultura, en cada manera diferente. De manera diferente, por un lado.
Y cada uno también puede tener otros cuentos, otras historias, ¿no? Por ejemplo, yo creo que Chile tenía, paralelamente al mito cristiano o católico, tenía el mito de los heroicos. Uno nació escuchando hablar de los héroes de la independencia. Arturo Prat. Después Arturo Prat, de los grandes presidentes del siglo XIX. Si Chile llegó a ser una potencia muy importante del siglo XIX, llegó a tener el 70% del ingreso per cápita de Estados Unidos, lo que nunca más ha vuelto a tener. Y en un momento dado, según le leía un artículo a Rolf Lüders, que hizo un estudio de la evolución económica de 1810 hasta ahora, llegamos a crecer durante un periodo largo más que Estados Unidos. Ya, pero eso es el crecimiento económico, ya. Bueno, okay. pero en fin, y fuimos una potencia, ganamos 5 guerras, la de la independencia, la de liberación del Perú, la del 36, la contra España entre el 60 y tanto, o 58, y después la del 79. O sea, éramos un gran... Todo ese siglo XIX ya no lo conocen, no se enseña. Ni siquiera. Bueno, pero ahí tú tienes esta política de eliminar la historia en los colegios. Es espantoso. Eso es aberrante ahora mirado en este contexto. ¿Qué historia vamos a tener en común si no se enseña la mínima historia? Yo creo que si tú haces una encuesta hoy día en la calle, esa historia desapareció. La haces en las universidades, desapareció. O sea, hemos perdido. O sea, perdimos el relato, entonces. El relato. Los dos relatos constitutivos, los que yo todavía, los años 50, cuando estaba en el colegio, nosotros vivía eso todos los días. Por un lado, la religión católica. El cristianismo. Y por otro lado. Ahora, ese relato católico, sobre todo, encarnó, me imagino, en la religiosidad popular chilena, que es muy fuerte latinoamericana en general. Sin embargo, en este relato, muchos han sentido que falta algo. El tema que lo denunció Gabriela Mistral cuando ella dice que ella se reconoce mestiza, la idea del mestizaje, porque hoy día aparecen muchas banderas mapuche en todas partes. A lo mejor algunos consideran que es exagerado, que es un elemento, pero no es el único, pero que hay como un anhelo, una búsqueda de mucha gente, incluso joven, de tratar de encontrar en lo mapuche, tal vez eso no fue una identidad, tal vez ahí algo que no se integró en nuestra identidad, lo indígena, como sí se hizo en México y en otros lugares, eso nos faltó tal vez hacer un relato más mestizo. ¿Qué te parece a ti, Otto? Porque, sí, totalmente de acuerdo. Porque eso lo dice mucho Gabriela Mistral, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y sobre todo se fue generando un grupo que no aceptó la incorporación, digamos, y eso ha sido toda la violencia de la Araucanía y esta participación que han tenido ahora en estos movimientos violentos. Había mucha bandera mapuche. Eso llama la atención en relación. Pero tienes toda la razón, creo que no se ha elaborado el tema, no se ha enfrentado el tema, ¿no? Y pasa con los temas que se dejan bajo la alfombra, que después salen convertidos en monstruos. Lo que se esconde bajo la alfombra después tiene que irrumpir violentamente, ¿no? Así es. Entonces, el problema que veo yo acá, fuera de la parte política, después está el tema de la tecnificación, pero más profundo está desconexión con los relatos. Porque lo que pasa con la identidad narrativa, que es fundamentalmente ética, porque en la medida que yo soy mi historia, porque Ricoeur distingue entre la mismidad y la ipseidad. La mismidad es lo que uno trae, ¿no? Las características físicas y psicológicas que uno trae dadas. Pero la ipseidad es lo que uno va creando. Uno se va, así como se va haciendo el cerebro, se va haciendo a sí mismo a través de la vida, de su biografía, de las relaciones con los demás, de lo que estudia, de lo que lee, de lo que ama, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, esta identidad, digamos, la ipseidad, la segunda, no la mismidad, es siempre ética porque es ese irme construyendo, yo me voy conociendo, relatando en relación al otro, porque le digo al otro, y le estoy prometiendo yo al otro, yo me hago cargo de ti, y el otro me está prometiendo a mí. Ya, y eso desapareció, ahora se está pulverizando. Se está pulverizando. Uh-huh. Entonces, en la dimensión ética, tú ves que se basa, todo ya es posible, ya todo es posible. Se pasan todos los límites. Y hay un tema que tú tocaste, que también citas ahí en ese artículo del año 2013, el tema del rostro y de la identidad. Y tú te referiste
a lo peligroso que es negar la propia identidad tapándose el rostro. Claro, exactamente. El caso del encapuchado o el caso del torturador que esconde... O del terrorista. O del terrorista. Todo aquel que esconde su rostro y no da la cara, ¿no es cierto? Que profundicemos un poco en ese tema que me parece muy potente, el tema del rostro y de la identidad y qué es lo que hay detrás de eso cuando desaparece el rostro y cuando se encubre o se enmascara. Claro, ahí se pierde totalmente la dimensión ética, porque es, según Levinas... Emmanuel Levinas. Emmanuel Levinas, el profesor lituano-francés, él es una maravilla como escribe este hombre, justamente la dimensión ética surge, lo especifica más que recuerde, en el rostro del otro. Dice que en el rostro del otro me obliga a mí, me demanda, me interpela, ¿no? a que yo me haga cargo de él, ¿no? del dolor que todos los hombres sentimos. Y el otro le pasa lo mismo conmigo, ¿no? Entonces, la ética se fundaría en el rostro del otro y luego en la caricia, él llama, que sería el abrazo en algún caso, y la caricia erótica en otro. Pero eso, al tú taparte el rostro, desaparece tu identidad. Eso también se ve en la comunicación hoy día virtual, ¿no? Quienes asumen una identidad falsa o se comunican o toman una especie de seudónimo o de... y se construyen un personaje que finalmente no dan la cara en el fondo, ¿no? Y revela lo mismo. Fíjate que otro tema con el que quería hablar contigo, Otto, que también bueno, lo vi... antes de terminar, sí, perdón. Yo no entiendo cómo las autoridades desde hace años ya no han decretado que la capucha como tal es un delito. Ponerse una capucha es un delito, ¿te fijas? Porque ahí se solucionaría gran parte del problema, ¿no? Porque yo te digo, anda a ponerte una capuchita en Washington a ver lo que te pasa. Está prohibido en todos los países civilizados. Es un delito taparse el rostro. ¿Entiendes? Que es tremendo. Bueno, hay una ley de encapuchado en camino, pero qué interesante la profundidad que tú le estás dando al tema, en relación al tema del rostro. Es bien impresionante. Estoy con Otto Doerr, psiquiatra chileno, ensayista, gran humanista, profesor de la Universidad de Chile y la Universidad Diego Portales. En otra parte de este artículo que yo cité al comienzo y que tiene elementos bien profundos y premonitorios, lo que está pasando, la posmodernidad y la pregunta por el sentido. Y si colocamos esta crisis, tiene algo específicamente chilena, tú ya lo has dicho, hay ciertas cosas que aquí no hemos salido de madre, pero de todas las normas. Absolutamente. Pero sin embargo hay algunos elementos que tienen que ver también con la sociedad posmoderna. Tú en este artículo dices que alejado de Dios, perdido entre los infinitos objetos de consumo y la búsqueda frenética de sensaciones cada vez más fuertes, el hombre posmoderno parece haber perdido su rumbo y por ende su sentido. El vacío y el absurdo lo rodean por doquier. Y luego afirmas que lo que ocurre es que empiezan a aparecer núcleos de violencia anónima. Y ahí cita los atentados terroristas a las Torres Gemelas, que ponen en evidencia la vulnerabilidad de un mundo basado en el poder de la técnica y el dinero y que ha olvidado por completo los valores trascendentes. Si uno lo aplica un poquito a Chile, porque nosotros hemos copiado el modelo norteamericano, no hemos copiado otro modelo. Un modelo del lucro, un modelo del consumismo. Tenemos algo bien parecido. No tenemos aquí el atentado a las Torres Gemelas, pero tenemos el atentado al metro. En no sé cuántas estaciones simultáneamente. Un atentado tan eficaz y tan potente como el de las Torres Gemelas. Esas son nuestras Torres Gemelas. ¿Ya? Aquí no hay islamismo, evidentemente, pero sí lo que hay es que nos pone en evidencia la vulnerabilidad del mundo que habíamos construido solo basado en el poder de la técnica y el dinero, y que ha olvidado por completo los valores trascendentes. ¿No se aplica eso al Chile de antes de la crisis? Absolutamente. Totalmente de acuerdo. Pero eso tiene que ver con la educación, porque los que transmiten, fundamentalmente, bueno, está la familia, pero la familia está bastante destruida. Tú te imaginas que el 71% de los niños están naciendo fuera del matrimonio. Eso es otro temazo, ¿no? La fuente de la primera educación, de los primeros años que son tan importantes, es la familia. Pero después viene el colegio, que tiene un rol fundamental. Para Grecia el Estado tenía que ser, no había competencia entre la educación privada y pública en Grecia. Estaban los sofistas, que eran educadores privados, ¿no?
¿te acuerdas? Sí, claro, los famosos Pero sofistas. el Estado, y a partir de Sócrates se democratizó la educación, porque antes era solamente para la gente, los hombres libres, pero Sócrates impuso que la educación se universalizara. Pero el rol principal del Estado, fuera de conservar sus límites, etcétera, era la educación. Y eso se ha perdido absolutamente. Es una educación, digamos, incompleta, insuficiente, de mala calidad. Hemos, digamos, y marginalizando a los profesores. O sea, es una carrera, la de pedagogo, que durante muchos años ha ido descendiendo en su apreciación social, en sus niveles de remuneración y también en los niveles de los que entran a ser pedagogos. Entonces se ha pervertido esta profesión que era fundamental. Piensa tú que... Bueno, la idea del maestro, volvemos a ver a Mistral, ¿no? El maestro. Se hablaba de maestros antes, incluso todavía en provincia, en Chiloé, te dicen maestro, cuando te encuentras, cuando te dicen profesor, te dice, hola maestro, ¿cómo está maestro? Querido maestro. ¿No? La importancia de esto es tan grande que todos conocen el ejemplo de Finlandia. Finlandia vivió años de una economía socialista semi manejada por la Unión Soviética, y en el año 89, cuando cae el muro, dice, ¿qué hacemos para acercarnos a nuestros primos escandinavos del lado, de Noruega? Y toman la decisión de colocar la educación como el eje. Bueno, Chile tal vez perdió su oportunidad. Tal vez hubo un momento de desarrollo económico en que el país debió haber dicho cuál es nuestra prioridad. Y nuestra prioridad es la educación. Y aquí se dilapidó esa oportunidad. Y la estamos pagando muy caro, ¿o no? Lo mismo hizo Corea del Sur. Claro. Acuérdate que en los años 80 todavía llegaban coreanos a vivir aquí porque allá era un país muy pobre. Y hoy día es una de las potencias del mundo más. Son países que hicieron giro hacia lo educativo. Estoy con Otto Dörr, psiquiatra, humanista, Premio Nacional de Medicina, que nos acompaña hoy día en esta tarde de día lunes. Decir que cuando la música te inspira, despiertas tu espíritu emprendedor. Universidad Mayor te invita a las audiciones del Conservatorio de Música para el proceso de admisión 2020, que podrás realizar en 2 periodos, desde el 2 al 13 de diciembre del 2019 y del 6 al 10 de enero del 2020. Solicita tu audición ingresando a conservatorio.umayor.cl. Admisión 2020, Universidad Mayor para espíritus emprendedores. Se respiran aires nuevos en Veramonte, porque Veramonte Reserva renovó su imagen inspirada en los colores de sus viñedos orgánicos de Casablanca y Colchagua. Veramonte, suelos vivos. Otto, no quisiera terminar esta conversación tan interesante en que has dado tantas luces de aspectos profundos. Hemos hecho realmente un análisis profundo, hemos tratado de evitar, como tú dijiste, caer en la contingencia, porque hoy día casi toda la conversación está en la contingencia. A ver, mirando hacia el futuro, porque hay que alentar la esperanza, como decía el maestro Millas, qué difícil alentar la esperanza hoy día. ¿Por dónde ves tú una salida profunda, o sea, una salida más de largo plazo para la sociedad chilena? ¿Por dónde? ¿A qué aferrarnos? ¿Qué puerta abrir? ¿Qué ventana abrir? A ver, una pista, una huella solamente, Otto, desde tu sabiduría y conocimiento. Lo que heredamos de Orfeo, la palabra y la música. Aferrarnos a la palabra y la música, recuperar el canto. Es el título del libro, recuperar el canto. La palabra, y somos un país de poético. Claro. Chile es un país de poetas. Y también de muy buenos músicos. Y también acaba de morir Juan Orrego, extraordinario. ¿Quién ha hablado de él? Deberíamos hacer un especial de ese músico extraordinario. Querido Otto, muchas gracias. Me dejas con ese pensamiento y con esa certeza. Tal vez hay que refundar Chile poéticamente. Mira lo que estoy diciendo. Desde la palabra poética y desde el canto. Muchas gracias, Otto, por haber venido al jardín. Gracias, Cristian, por tu invitación. Es hora de